Consenso de izquierda, los principios. O sea, yo creo que para poder llegar a puntos de acuerdo entre la izquierda, las diferentes izquierdas, es evidente que hay que poner principios y criterios en los que se esté de acuerdo. Yo creo que hay principios irrenunciables, como a continuación explicaré, porque hay una pregunta sobre ello, y es entender que el capitalismo tiene límites ecológicos y económicos. Y cualquier programa que no lleve eso, los dos elementos, para mí es un fraude. Por lo tanto, hay que ser un programa anticapitalista. A alguno le puede parecer que esto es un elemento de máximos. Pues no, es de mínimos. Es que el planeta no aguanta. El planeta no aguanta. Cualquier elemento que no incluya eso es un fraude. A partir de ahí, pues si vamos a hablar de diferentes metodologías, por ejemplo, de si el Estado, teniendo en cuenta que la vivienda va a ser pública, vamos a discutir sobre si es mejor que esté descentralizada en la gestión de un ayuntamiento, un ente aún más local o un ente por encima, pues sí, ahí podemos discutir. Pero creo que hay que tener puntos en común y creo que hay que discutir. Yo soy muy partidario de la formación, de educarse políticamente, de hincarnos todos para dotarnos de herramientas con las que entender el mundo en el que nos rodeamos. A veces había ciertas asambleas del 15M en las que todo el mundo hablaba de todo, es verdad, y está bien, pero cuando intentas ya llegar a acuerdos, realmente tienes que tener unos principios, tienes que tener unas bases de inicio, si no, al final el consenso se te queda en una palabra, de sí o no, o lo que sea. Es muy complicado. Creo que hay que trabajar sobre unas bases ideológicas, que ideología significa responder a la pregunta ¿qué modelo de sociedad queremos? Todos tenemos un modelo de sociedad en mente. Pues vamos a ver qué modelo de sociedad quiere la izquierda y vamos a debatir sobre ese modelo de sociedad, independientemente de cómo lo llamemos después, etc. Vamos a debatir sobre ese modelo de sociedad y esos son los principios que yo creo que debemos articular. Evidentemente no es fácil. Yo soy de los que dicen que la izquierda tiene que abandonar el complejo de la vida de Brian, el Frente Judaico Popular, la Unión Popular y todos esos, que al final acabas con más organizaciones que personas, ya nos entendemos. Hay que abandonarlo, pero no quiere decir que sea fácil el decirlo. O sea, es fácil decirlo, sí, pero hay que trabajarlo y hay que saber ceder, pero hay que tener unos puntos fundamentales, porque si nos volvemos volubles y nos volvemos ahí volátiles, al final acabas aceptando cualquier cosa para contentar al contrario. Entonces ahí sí que no sirve para nada. Hay que tener unos puntos mínimos y a partir de ahí trabajar. Las comisiones parlamentarias vamos a ver, el Parlamento en general, en el contexto actual en el que todo lo decide la Troika, es un teatro de sombras y no sirve para nada políticamente hablando. Sirve para muchas cosas desde el punto de vista de la denuncia. Me sirve a mí para estar ahí y comunicarle a la ciudadanía, que es a quien hablo realmente y no a Guindos no lo voy a convencer, lo tengo ya asumido, que hablo a la ciudadanía. Y eso me proporciona un altavoz. De hecho, estoy aquí en parte por eso, por haber estado allí. Es decir, sí que tiene utilidad participar en las instituciones como denuncia, como un mecanismo que hay que utilizar, una herramienta. Pero desde luego, en un contexto actual en el que todo lo decide la Troika, todo lo importante, claro, luego a lo mejor en el Parlamento sí que nos dejan elegir si vamos a prohibir fumar o no fumar, esas cosas sí nos las pueden decir que nosotros lo podemos legislar, pero lo importante, lo económico, lo que determina nuestras condiciones de vida se toma en otra posición. Y sí, muchas veces estoy en una comisión parlamentaria y me tiro 2 horas debatiendo de algo que sé que no va a ningún lado, pero intento aprovecharlo, como todos los diputados de Izquierda Unida. Intentamos utilizar eso como un altavoz. Hacemos una grabación de YouTube, utilizamos las redes sociales por internet, intentamos convencer a la gente a través de nuestro instrumento. Por eso yo creo que hay que utilizar todas las herramientas. El Congreso es una, las instituciones, para que nos entendamos, parlamentarias es una, la lucha sindical es otra, y la lucha en los movimientos sociales, 15M, 25S, es otra. No creo que ninguna de esas por separado pueda hacer los cambios, pero sí creo que participar en las tres y compaginar y poder converger la lucha de las tres es el camino. Eso es en mi opinión. Amanecer Dorado es el partido de extrema derecha griego, tiene ahora según las encuestas creo 14-15%, pero Syriza es verdad que tiene casi un 30% y que el Partido Comunista le suma otro 6%. Es decir, sí que están haciendo cosas y mucho más lo está haciendo Syriza y el Partido Comunista que la extrema derecha griega. Pero yo que me he informado, y tenemos amigos en Syriza y demás, a mí me cuentan algo que se va a entender muy fácil. Es la pregunta típica: ¿por qué el fascismo surge en Alemania en los años 30? ¿Por qué el fascismo surge en el país que ha dado a los mejores pensadores de la Ilustración? ¿Cómo es posible? Pues hay un caso muy concreto en Grecia y dicen, es que los recortes han afectado incluso a la policía. Y entonces hay barrios marginales donde allí es la ley de la selva. Entonces es la extrema derecha la que se organiza
en milicias para defender a los ciudadanos. Y esos ciudadanos votan a extrema derecha. ¿Es normal? Buscan protección porque se ven amenazados por un elemento exterior. Y el Estado no les está protegiendo. El Estado ha desaparecido. ¿Quién le da la sanidad? ¿Quién le da la comida a esa gente? No se la da el Estado. El Estado está pagando dinero a los bancos alemanes. ¿Quién le da la comida? Se lo dan las asociaciones de extrema derecha. Así ha sido siempre. O sea, no quiero decir, evidentemente, que se justifique, pero hay que intentar comprenderlo para entender cómo Grecia hay un 15% de voto en partido de extrema derecha. Y Grecia tiene una cultura social prácticamente idéntica a la nuestra. Entonces, ¿es posible verlo aquí? Pues sí, claro, es posible. Igual que en Francia un 20% vota Alemania, que también es extrema derecha. Y que en Alemania, el país de la Ilustración, da a un fascismo y convierte a la gente. Bueno, porque hay que entender sus condiciones de vida. Sí creo que Syriza lo hace, porque Syriza también está respondiendo por ese lado. Rifondazione Comunista, en Italia, lo que está haciendo es que el partido se está organizando para crear panaderías y cooperativas de panaderías para darle pan a la gente. Y eso es lo que hace que la gente al final acabe votando a partidos de izquierda. Porque se puede entender como un cierto populismo, pero es que la gente necesita comer y trabajar. Y si el Estado no lo hace, alguien tendrá que proporcionarle eso, y para evitar que lo haga la extrema derecha, lo hace la izquierda. Entonces, ese es el dilema de hoy en día. Y eso está pasando en el siglo XXI, no estamos hablando de los años 30, que también pasó, evidentemente. Si les interesa mantener la economía sumergida, sí, por supuesto. En la medida que existe la economía sumergida, en la medida que existen los paraísos fiscales, en la medida que existen todo tipo de fronteras al margen de la ley, evidentemente, pues eso presiona la economía hacia a la baja, por decirlo de una forma. Vamos a ver, el paro, por ejemplo, el otro día lo dijo Bardem y se armó la de Dios, pero yo creo que tiene razón. El paro le interesa al empresario. Es un elemento de política, de lucha, de negociación salarial. Si ellos hacen una reforma laboral como la que han hecho y dejo de luchar por mis derechos junto con mis compañeros de sindicalistas, que estamos todos a una, y que si el empresario nos dice cualquier barbaridad le montamos una huelga, pero por la reforma laboral nos encontramos con que ya no lo hace el sindicato, sino que en determinadas circunstancias me tengo que sentar yo delante del empresario y el empresario me va a decir: Alberto, o te bajas un 20-25% de los salarios o contrato a uno de los 6 millones de personas que tienes detrás. Eso es una amenaza. Y esa es la que puede materializar gracias al paro. Es decir, el paro le sirve de elemento de ecuación. La economía sumergida hace que no se reciban ingresos, que haya un empresario que está no pagando impuestos, pero sigue ganando beneficios gracias a eso. Entonces, que está rivalizando. Porque si tú eres una empresa legal, el otro día en Asturias venía una chica y me decía: yo tengo una cooperativa en la que somos 6 trabajadores y resulta que nosotros somos súper legales, respetamos todas las normas, tenemos un elemento de responsabilidad social corporativa y estamos al límite. Dice, y tenemos una empresa compitiendo contra nosotros que no paga a los trabajadores en blanco, o sea, lo paga en negro, que se está saltando todas las leyes y tiene beneficios. Y claro, vende el producto más barato que ellos y la gente les compra a ellos porque está como está. Y es una competencia absolutamente injusta. Pero claro, ese es el capitalismo. Y en la medida que lo fomentan a través de la economía sumergida. Sí creo que la crisis ecológica es evidente, o sea, yo lo intento siempre decir, es algo que a la gente pues le cuesta, digamos, visualizar con más facilidad, pero es algo que los propios estudios lo demuestran. Vamos hacia el abismo ecológico, es decir, lo de la bicicleta, nadie se ha preguntado ni hasta cuándo ni para qué. Pero el problema es que esa bicicleta camina hacia el abismo ecológico, hacia el abismo social, y que no se trata de poner de nuevo a funcionar la bicicleta, sino de frenar la bicicleta, porque es imposible que se pueda mantener ese sistema. Es obvio, y se me comentaba también aquí, del capitalismo, se me preguntaba si era posible mantener una posición dentro del capitalismo que permitiera un estado de bienestar. Vamos a ver, el estado de bienestar es una anécdota histórica, en mi opinión. Surge en un contexto muy determinado. Después de la Segunda Guerra Mundial nos encontramos con una Europa destrozada, que era la Europa desarrollada, que por miedo, así de sencillo, por miedo a las posibles revoluciones, a la extensión del llamado socialismo real, empieza a hacer concesiones a la clase obrera, en forma de prestaciones sociales, de salarios mayores, de sanidad, de educación, por la presión que significaba tener a tantos soldados del enemigo en las fábricas de un propio país. Eso es la presión que hace que al final el poder ceda. Pero cede porque puede ceder, se protege del mundo, se genera este proteccionismo del estado del bienestar de los años de posguerra, porque vive de la sobreexplotación del resto del mundo, de América Latina, de África, de Asia, etc. Hoy es absolutamente diferente. América Latina ha renacido, juega en el tablero mundial y Asia también.
especialmente China e India. Todos esos juegan también al tablero. Y ahora competimos todos entre todos. Y la única forma de que pueda sobrevivir una salida dentro del capitalismo es protegerte del resto, es decir, condenar al resto a que ellos vivan en la miseria y tú en unas determinadas condiciones saludables. Entonces se trata de elegir entre el capitalismo salvaje o una cosa que no se llame capitalismo, lo podemos llamar socialismo, socioecologismo, lo que queramos llamarlo, o ecosocialismo, lo que se quiera llamar. Pero lo que está claro es que nos están forzando a deshacernos de nuestras llamadas conquistas sociales, que fueron conquistas con mucho sangre, sudor y lágrimas, evidentemente, pero que al final se traducían en unas cesiones porque tenían miedo a una revolución. Hoy no tienen miedo a que la gente haga una revolución y por eso pueden hacer todo esto sin ningún miedo. El día en el que le entres el miedo en el cuerpo, pues empezarán a hacer cesiones, evidentemente, y no tendrán tanto morro para hacer todo tipo de barbaridades que están haciendo.